Saludos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenida. Ya estamos en la franja de radioconsultorios en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, les damos una cordial bienvenida. Franja de radioconsultorios que los jueves corresponde al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una alianza que nos permite tener presente ciclo electoral con la coordinación académica de Juan Carlos Escobar, profesor investigador del instituto. Igualmente, la versión radio que ustedes escuchan de 4 a 5 de la tarde la tendrán luego en video a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos. La operación sonora esta tarde con William González, les acompaña Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. Hoy continuamos nuestro ciclo. Nuestra invitada Ana Catalina Arango, profesora de la Universidad de Envigado, que nos va a acompañar justamente frente al cierre de campañas, lo que representará esta antesala de la jornada del 29 de mayo y por supuesto temas adicionales que serán parte de la conversación. Por lo pronto el agradecimiento por su sintonía. Vamos a una pausa, estaremos con nuestra invitada y también con nuestro coordinador académico. Bienvenidos y bienvenidas. Franja de radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nos concentramos en las elecciones 2022, una primera instancia frente a las legislativas del 13 de marzo y las consultas de partidos. Último tramo, básicamente concentrados en lo que representa la jornada del 29 de mayo. Primera vuelta presidencial, en el caso que un candidato supere el 50% más uno de los votos válidos. De lo contrario, iremos a una segunda vuelta que será el 19 de junio. Pero en tanto llegan esas fechas, saludamos a nuestra invitada, Ana Catalina Arango, profesora investigadora de la Universidad de Envigado, con quien tenemos el placer de comunicarnos no solo para este espacio, sino porque con ella tendremos igualmente participación en un especial periodístico que tendremos Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y emisora cultural con relación al cubrimiento especial de las elecciones este próximo 29 de mayo a triple jornada, 8 de la mañana 9 apertura, 12 del mediodía media jornada y posteriormente, después de las 3 de la tarde, ya el seguimiento a los resultados que se vayan presentando por cuenta de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Su análisis, interpretación y, por supuesto, los elementos pedagógicos que merece esta jornada electoral. Profesora Ana Catalina Arango, bienvenida, ¿cómo le va? Alex, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes acá. Juan, buenas tardes para ti también y muchas gracias por la invitación. El profesor Juan Carlos Escobar también será parte de esa jornada, nuestro coordinador en la franja del mediodía, pensando el 29 de mayo, pero todos los jueves de este semestre ha estado con nosotros en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Alexander, muchas gracias de nuevo por el acompañamiento en nuestros programas, por el espacio en la emisora. Como dijiste ahora, hemos tenido un periplo largo de por lo menos 3 momentos, legislativas, luego el tema de las consultas y ahora estamos a 4 días de la primera vuelta y por eso pues hemos invitado a Catalina para mirar un poco ese balance de las presidenciales, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. En efecto. Por supuesto, hay un hecho fundamental y es lo que representa esta antesala. Por supuesto, profe, como usted dijo, la importancia de esta antesala es muy importante abordarlo con nuestra invitada y por supuesto con usted, con esos temas centrales que nos ha propuesto. A manera de titular, profesora Ana Catalina, para comenzar y luego seguimos con el profe Juan Carlos Escobar, ¿usted cómo catalogaría esta maratónica campaña electoral que llevamos casi 6 meses inmersos en ella? Bueno, yo creo que esta campaña ha tenido como una particularidad respecto de las otras campañas que habíamos tenido hasta ahora. El tema de las consultas interpartidistas es algo que se ensayó como con esta campaña presidencial anteriormente.
las consultas se utilizaban para para escoger candidatos dentro de los partidos políticos, y esta va a tener como la particularidad de haber escogido entre varios partidos, ninguno como con la fuerza suficiente para presentar candidatos a la presidencia, alianzas entre los partidos políticos, y yo creo que esas consultas internas marcaron como un punto nuevo en lo que fueron las consultas presidenciales en este año. No sé si extenderme un poquito más ahí o a manera, como dijiste, a manera de titular. Que será parte de la conversación. ¿Cómo? Un par de titulares adicionales para ampliar la conversación. Bueno, yo creo que también ha sido una campaña que está marcada por los señalamientos que han hecho los distintos partidos políticos sobre la desconfianza en el resultado de las elecciones, que yo creo que es otra particularidad de esta campaña electoral. Y creo que los últimos resultados de las encuestas también han hecho un giro bastante interesante respecto a las predicciones que se han hecho sobre quiénes irían a primera y a segunda vuelta. Bueno, no, yo pues no añadiría mucho a lo que dice Catalina, solo un par de temas que me parece importante abordar. Yo insistiría en lo que la Catalina pone de la desconfianza en el sistema electoral, y en particular en el registrador nacional, ¿no? Que es donde se ha centrado la mayor parte de la crítica por parte de opositores y de quienes incluso el mismo gobierno ha hablado no muy bien de la labor de la registraduría, quienes están apoyando a los candidatos que llaman de la continuidad también. Es decir, hay una desconfianza enorme frente a esta entidad, y creo que eso es importante pues como resaltarlo. Lo otro es que ha sido una campaña que no ha estado, digamos, donde no pensábamos que todo estaba más o menos definido hasta hace poco, ¿no? Digo, definido en términos de que no había sorpresas. Yo era de los que pensaba que no iba a haber mayores sorpresas estos días, y finalmente hemos tenido una sorpresa importante en las últimas encuestas, que enseguida hablaremos de eso en el programa. Y tercero, pues el tema del preocupante del centro político del país, ¿no? Si el centro político desaparece, o el centro político se desinfla, o el centro político pierde muchísimo terreno frente a dos opciones que están al lado y lado, pues que finalmente son categorizadas como de izquierda y derecha. Eso también lo podemos discutir un poco, pero digamos esa opción de centro queda muy desvalida, y esa opción la viene a ocupar recientemente un personaje que no es de centro, pero que logra concitar pues como cierta tensión de aquellos que están descontentos o con quienes están punteando en las encuestas, o de aquellos que estaban un poco indecisos, toda esa franja de los indecisos, de los que pensaban incluso votar en blanco. Eso lo podemos pues como ampliar ahora, pero creo que el tema del centro político es muy interesante también de que lo hablemos, porque yo sí creo que es importante tener opciones en el espectro, ¿no? Y me parece que la opción del centro en estas elecciones ha sido muy precaria, muy pobre, y no contagia, ¿no? No dice, no hay mayor, digamos, motivación con el centro. Además, el centro por definición casi que tiene ese problema, ¿no? El centro no es muy atractivo y muy sexy políticamente, y ahora menos, ¿sí? Pero ahorita podemos explicar un poco las causas de ese tema, Alexander. Yo le quisiera preguntar directamente a la profesora Ana Catalina sobre ese tema directamente. El centro se diluyó, es decir, sus integrantes lo diluyeron, como usted decía, profe Juan Carlos, los de los extremos con sus posiciones, o el propio país ha sido llevado a los extremos en términos políticos para pensar que es muy difícil uno estar en el centro y sobrevivir. Bueno, yo creo que
a la coalición de centro desde el principio le faltó contundencia en su mensaje, como dice el profe Juan, yo creo que le faltó emocionar, creo que no lograron transmitir un mensaje, incluso como sus peleas internas, las peleas que vimos entre Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, entre ellos no estar muy de acuerdo, acusarse los unos a los otros, y mientras las otras coaliciones de alguna forma mandaban mensajes, y creo que en particular el pacto histórico era el que iba marcando como la agenda, iba introduciendo temas que finalmente iban siendo recibidos por los otros candidatos y todos iban discutiendo las propuestas que desde el pacto histórico se iban haciendo, pero más allá como de responder a las propuestas del pacto histórico había un mensaje pues poco contundente por parte del centro. Yo creo que eso va a suponer ya cuando gana la consulta Fajardo como un desperdicio de su capital político, porque si miramos los votos que él obtuvo en las pasadas elecciones, que quedó en tercer lugar, y lo que finalmente pues aparece hoy en las encuestas y lo que obtuvo en su consulta, pues definitivamente pues ha bajado muchísimo ese porcentaje de votación. Entonces yo creo que el centro no consigue como ilusionar, no transmite un mensaje más allá de oponerse, por ejemplo, o de no ser el candidato del continuismo, como lo sería Fico, por ejemplo, o no estar con Petro. El centro no tiene como propuestas muy puntuales que emocione pues como al electorado. Entonces yo creo que eso ha supuesto un retroceso, un desperdicio pues como ese capital político. Creo que esa falta de cohesión también entre los que hacían parte de la coalición, incluso lo vemos ahora cuando las encuestas ya muestran que Fajardo es muy probable, que es casi definitivo que sale, de tener posibilidades de entrar a la segunda vuelta. Empezamos a ver que los que hacen parte de la coalición pues ya no están tan firmes en acompañar a Fajardo en la primera vuelta, y ya empezamos a ver cómo quienes lo acompañaban empiezan ya a decir si van a votar en un escenario Fico-Petro por quién, o si es Petro con Rodolfo Hernández con quién se irían. Entonces yo veo que eso se empieza a desgranar. Creo que desde el principio no estuvieron unidos, pero ahora que ni siquiera ha habido primera vuelta, vemos que también se empieza como ese centro a desmoronar. Entonces yo creo que eso es preocupante, pues igual el centro es una opción política que casi siempre es el que decide las elecciones. Quienes están, todos los candidatos de izquierda o de derecha intentan atrapar el centro porque es donde está el grueso de los votantes, pero en este caso vemos que el centro ha desperdiciado como ese nicho electoral que en principio en las elecciones tiene alguna ventaja. Sí, yo quisiera añadir algún par de cosas también a lo que dice Catalina. Lo primero es que es un fenómeno que no es solo nuestro, ¿no? Fíjese que en las últimas elecciones en Chile, por ejemplo, llegan a la segunda vuelta Boric y Kast, que son también representantes de extremos políticos, o por lo menos digamos, no están tan al centro, al menos en primera vuelta, ¿no? Porque ese también es un fenómeno. En segunda vuelta casi siempre quieren captar el centro político, incluso algunos desde primera vuelta. Fíjese que lo que ha hecho incluso Federico desde hace rato es decir, yo no soy de derecha, desmarcarse un poco de eso, pero es a veces difícil pues como creerle en eso, ¿no? Eso en Perú también, recuerden que la puja en Perú fue también entre la Fujimori y Castillo, también dos opciones a los extremos. Y un poco en el Ecuador también. En el Ecuador estábamos entre el continuismo correísta, ¿sí?, que representaba Araúz, y digamos quien gana al final las elecciones, que estaba más a la derecha, que es Guillermo Lasso, que representa pues como esa opción. Entonces, primero, parece que hay un tema con el centro político que no solamente es nuestro. En Francia también hemos pasado recién por un asunto similar. Entonces, habría que pensar qué pasa con el centro, porque también cada que se hacen encuestas preguntándole a la gente sobre ese tema de autoposicionamiento ideológico, todavía, por ejemplo en Colombia la gente sigue diciendo, el 40% de los colombianos se declaran de centro, ¿no? En ese espectro pues entre izquierda y derecha y centro. En Chile otro tanto. En Chile también se quejaban un poco recién como de que igual eso que pasa en esas encuestas, que la gente se declara de centro, no ocurre pues como en las urnas o en los sondeos previos y en las urnas.
Eso lo hablaban incluso para la constituyente, no solamente para el proceso electoral. Entonces, uno lo que se pregunta ahí siempre es, bueno, ¿el centro no existe o el centro se queda en la casa, ¿no? Pues el centro, o el centro hacia dónde se va cuando pasa un asunto problemático como el que señalaba ahora Catalina, y es que ese centro, por lo menos en el caso nuestro, no logra tener una narrativa propia, ¿no? Es decir, una narrativa que lo ubique con unos temas importantes, fuertes, que se posicione. Y yo sí creo que se ha desperdiciado, como tú decías ahora, mucho el capital político del centro. Y uno se preguntaría, pues, si Fajardo era el personaje. Bueno, hubo una consulta y él ganó, pero el tema es que Fajardo está en la disputa política, por lo menos nacional, desde el año 2010, siendo candidato a la vicepresidencia y luego ha sido candidato a la presidencia también. Y hay un desgaste ahí y uno no ve tampoco que haya una evolución y yo no creo que la vaya a ver. Entonces, ese es también parte del problema. Yo creo que lo último que voy a decir sobre eso es, yo creo que hubo muchos errores en el centro político, como los que señalabas ahora. Creo que también hubo parte de lo que Isabel Zuleta llama la quemada de Fajardo. Yo sí creo que hubo una cosa ahí también de desprestigio muy fuerte, pero la mayor parte del desprestigio y de su bajón y de que no puntúe y que creo que no le va a ir muy bien en primera vuelta, es justamente esa estrategia poco clara, digamos, donde las propuestas por lo menos no se ponen claramente en el espectro de la campaña, ¿no? Entonces eso creo que, digamos, para poner ahí otros comentarios para la discusión, Alexandra. Yo le sumaría un tema puntual, profe. No sé si para el tema de las encuestas es políticamente correcto decir que es de centro, cuando efectivamente en ese país nos han llevado como un péndulo de extremo a extremo en los últimos años, y quizás socialmente sea correcto decir que uno es de centro, así no lo sea. Sí, lo que pasa es que en esas encuestas tienen un problema, creo yo, y es que a la gente le hacen una pregunta un poco en el vacío, y le dicen, bueno, en un espectro donde 0 es izquierda y 10 es derecha, ¿usted dónde se ubica? Entonces la gente tiende a auto-ubicarse mucho hacia el centro, pues porque temen un poco ser, digamos, nombrados de izquierda o derecha. Y yo creo que sí es decir, que son muy problemáticas esas mediciones, que eso lo hace el Latinobarómetro y otras entidades. Pero yo sí creo que también hay mucho de eso, ¿no? Es decir, que yo sí creo que hay mucha gente que está esperando una cosa distinta entre los extremos, o que por lo menos no se sitúa en los extremos políticos, y que lo que pasa en la contienda es que al final la contienda te pone en una situación, por lo menos hasta lo que teníamos ahora, porque ha entrado un tercer personaje que ahorita hablaremos de él, pero ante lo que te ponen ahí es no hay otra opción, y el votante lo que hace es pensar en términos de eso que llaman voto válido, ¿no? Es decir, de que el voto cuente, y que cuente desde primera vuelta, cosa que no pasaba antes. Fíjate que antes yo creo que lo que pasaba hasta hace 4 años por lo menos, que la gente decía, no, yo en primera voto por este y en segunda por aquel, ¿cierto? Porque era un voto primero, pues como si se quiere, un voto de confianza, pero también como un voto con el que la persona se sentía a gusto y satisfecha. Pero el segundo era el voto, casi que el voto contra, ¿no? Bueno, hay mucho votante que está seguro de lo que quieres en uno y otro lado, pero también hay mucho de eso entre esa gente que en primera vuelta votaba pues de otra manera. Entonces creo que esto sí ha cambiado un poco de cara ahora. Ese desinfle del centro muestra también ese asunto. No sé qué piensa Catalina. No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, yo creo que en las encuestas pues sí es difícil también, yo creo que para la gente incluso entender qué supone la izquierda y la derecha. La misma izquierda a veces tiene problemas para identificarse ellos mismos como izquierda, y tratan también como de correrse hacia el centro, que también tienen un poco ese temor.
Y yo creo que eso lo habíamos visto, por ejemplo, Fajardo siempre que proponía algo un poco hacia la izquierda, siempre hacía un esfuerzo por desmarcarse de la izquierda, también porque ha tenido como esa idea peyorativa y un poco pues en la sociedad. Entonces yo creo que entre que los ciudadanos, pues las dos cosas que estás diciendo, entre que la gente no entiende muy bien qué supone la izquierda y la derecha y el temor a ser catalogado como en uno de los dos extremos, yo creo que también hay una ubicación, autoubicación como en el centro, pero que muchas veces no responde a lo que los ciudadanos votarían. O sea, si en la práctica ya nos sentamos a mirar qué votarían respecto al sistema de salud, respecto de las pensiones, respecto de los impuestos, pues de pronto la gente se sorprendería de ver que las propuestas que apoyan sí girarían un poco más a la derecha o a la izquierda de lo que ellos mismos se imaginan. Sí, yo creo que sí. Y digamos que, bueno, el otro asunto, yo no sé si Alexander ahí tenía alguna otra inquietud, pero el otro asunto que me parece importante mirar, Catalina, es el tema. Yo creo que ha habido un tema ahora que mencionaste también en el titular, Ujú. que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero que habla también de otra dinámica y es el tema de de las consultas y las coaliciones, ¿no? Que es un tema muy Ujú. particular de esta campaña, sobre todo porque uno tenía la sensación al principio, yo no sé si recuerdan que al principio teníamos más de 50 candidatos, ¿no? Yo no, Impresionante. no sé si ustedes se acuerdan que por esa época estábamos en el tema ese de que iba a empezar a, a- a escasear la cerveza, y entonces el chiste era que había más candidatos que cerveza. Había un montón de candidatos y el tema se fue depurando muchísimo. Yo pensé que aquí iba a pasar una cosa parecida a lo que pasó en Perú. En Perú hubo al final 18 candidatos. Es una cosa pues también esquizofrénica, ¿no? Eso es muchísima gente. En Y el Ecuador mira, hubo 16 y tal vez en Chile menos. En Chile más o menos como acá. Catalina, ¿qué vas a decir? perdóname que te interrumpí. También mira una cosa que me parece muy particular y es que ya los partidos políticos no se sienten tan fuertes para lanzar candidato propio, pero sí los candidatos recogen firmas para lanzarse por firmas. Entonces eso es una cosa muy particular que también evidencia la debilidad de los partidos políticos. A mí me sorprende, por ejemplo, que el Partido Liberal no hubiera presentado candidato propio. Pues un partido que todos los candidatos estaban a la espera de a quién iba a apoyar y el Partido Liberal se sentó como a esperar a ver a quién iba a apoyar después de que se hubieran peleado entre ellos un poco. Entonces me sorprende que algunos de los partidos tradicionales no lanzaran candidato propio y que en cambio sí se recogieran por firmas. Mira que por ejemplo en esta vuelta que Federico Gutiérrez no tenga un partido propio, sino que hubiera sido presentado por firmas. Entonces son cosas que me parece particular, o sea, se multiplican los candidatos y además los partidos políticos no los presentan, no tienen candidatos propios, pero sí se recogen firmas para presentar candidatos. Entonces me parece como una mezcla muy particular en estas elecciones de lo que Sí. habíamos tenido antes. Sí, pero digamos que lo que te quería preguntar es cómo percibes tú Ah, ese tema también de, de las coaliciones, ¿no? Porque finalmente eso sí logra como ordenar un poco el tema, porque hubiéramos quedado con un montón de candidatos, insisto, y fíjate que en la sola consulta, pues cuando llegamos a la consulta eran alrededor de 15 candidatos de esas tres coaliciones, ¿no? Quedan tres y luego se fue depurando mucho más la cosa y hemos llegado como si no estoy mal, a 6 o 7 candidatos, que es una cifra más o menos como la que hemos tenido normalmente. normalmente. Pero ¿qué balance haces tú de ese tema de las coaliciones y de las consultas? Pues a mí me parece particular, voy a empezar por ejemplo con el pacto histórico. Yo creo que el pacto histórico ya sabíamos de entrada que el que iba a ganar la coalición era Petro. O sea, yo creo que eso estaba muy claro desde el principio y parecía pues incluso los que se metieron a esa coalición, Roy Barreras por ejemplo, que renunció muy rápido a la coalición y yo creo que desde muy rápido se sabía y yo creo que esa consulta sobre todo era importante saber quién iba a ser el segundo para saber también quién iba a ser como esa fórmula vicepresidencial. Respecto al Centro de Esperanza, yo creo que lo que hablábamos ahora fue una coalición que no fue capaz como de enviar un mensaje, yo creo que no hubo coordinación y eso se transmitió yo creo al electorado. O sea, entre las disputas que hubo entre Fajardo, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt, Robledo, yo creo que no hubo, pues y a pesar de que llevan
casi un año haciendo pues acercamientos y discutiendo entre ellos como una agenda común. Yo creo que, y eso les ha pasado siempre, o sea, yo creo que nunca han logrado de verdad crear un programa que permita hacer una alianza fuerte y que vaya más allá de quién gane. Yo siempre siento que cada vez que el centro escoge un candidato, pues igual cada uno coge por su lado. No hay como un compromiso serio, y a pesar de que, por ejemplo, Alejandro Gaviria dijo que no, que iba hasta el final con Fajardo, que no se podía pronunciar hasta la primera vuelta, lo mismo dijo Robledo. Pero en todo caso ya más o menos sabemos hacia dónde va a coger cada uno. Y respecto a la coalición Equipo por Colombia, tampoco, pues en el momento en que Oscar Iván Zuluaga pues no lo dejan entrar como a la coalición, que al principio también había como esa duda que iba a terminar siendo el candidato pues como el Centro Democrático, y cuando queda un poco retirado, yo creo que ahí sí hubo más sorpresa. Yo creo que ahí sí no había como mucha claridad si iba a ganar Char o Arguil, Federico Gutiérrez. Entonces yo creo que ahí sí hubo como un poco más de sorpresa, también con el problema del centro, o sea, la coalición de Equipo por Colombia tampoco mandó un mensaje claro, más allá de ser los contrarios, por así decirlo, al pacto histórico. Entonces yo creo que esas coaliciones son interesantes por lo que tú dices, por depurar un poquito los candidatos. Era imposible manejar pues ese listado de candidatos. Pero también muestran que más allá de depurar, pues no hay como un programa sólido que permita que de esas coaliciones resulten como tres líneas diferentes, porque finalmente terminan siendo unas campañas muy personalizadas. Aquí más o menos estamos votando más por personas, por líderes políticos, que por programas claros. De pronto yo creo, me arriesgaría a decir que Petro es el que lanza las propuestas y los otros candidatos se oponen a ellas y se pronuncian sobre ellas, pero finalmente él es el que va marcando un poco la agenda y el que les va diciendo que vamos a discutir sobre salud, vamos a discutir sobre pensiones, vamos a discutir sobre hidrocarburos. Entonces él va marcando la agenda, pero más allá de la agenda que le va marcando, yo no veo que las demás coaliciones tengan como claros ahora por ejemplo, lo claro de Rodolfo Hernández es por ejemplo la bandera anticorrupción, pero más allá de luchar contra la corrupción no tiene tampoco como un programa muy puntual, él mismo lo reconoce. Entonces, Juan, no sé si en toda esta mezcla de ideas. Dale, Alex. Es que justamente junto titulares con el último personaje que citó la profesora Ana Catalina Arango. Y tiene que ver básicamente con un hecho. En el titular del profesor Juan Carlos Escobar nos dice que pensábamos que eso está relativamente definido frente a lo que sucedería en la primera vuelta y de existir una segunda, para dónde iban a tomar camino los restantes. Me uno al titular de la profesora Ana Catalina, y tiene que ver justamente con la credibilidad en el sistema electoral. Pero aparece una sorpresa llamada Rodolfo Hernández, por lo que ha significado su crecimiento exponencial en materia de aceptación en las encuestas, que pone de manifiesto que podríamos tener una cercanía muy grande entre él y Federico Gutiérrez para este próximo domingo, e incluso algunos hablan que, sumando ese voto vergonzante de las personas, muy parecido a lo que sucedió con el 2016 con el tema del plebiscito frente al no y al sí, podría llegar. Y si tenemos un sistema electoral al cual pues no nos genera confianza por lo del 13, si tenemos un registrador que hasta el propio gobierno del cual hace parte no le tiene confianza, y como ustedes nos decían, lo que ha significado la campaña en términos de emotividad con las acusaciones, donde ha habido más discusiones personales que programáticas, entonces la pregunta es, ¿tendremos o podríamos ser un problema de aceptación de resultados, entendiendo que esa sorpresa podría determinar que un poco de votos efectivamente ya no están tan asegurados? Yo empiezo, pero quiero empezar, antes de contestar esa pregunta puntual que es muy, muy interesante. Yo creo que es bueno que pensemos también, y también con Catalina, qué significa este señor Rodolfo Hernández, ¿no? Porque es cierto, teníamos hasta hace, yo insistí, yo desde el 13 de marzo, un poco más allá, siempre tenía la hipótesis de que íbamos a tener dos candidatos fijos, ¿no? Y que nos estábamos jugando casi una segunda vuelta en la primera. Pero bueno, las cosas cambian y yo creo que está bien que cambien también, pues es muy aburridor pues que sea siempre igual.
pero también hay que dimensionar de quién estamos hablando, ¿no? Pues ya tú decías ahora algo, Catalina, que es un personaje que tiene como varias características que uno ha podido mirar, pues habrá que estudiarlo un poco más, creo, porque lo habíamos descuidado un poco, porque tampoco pensábamos que era más inofensivo, pero lo que hemos visto recién es un personaje. Hace un tiempo estuvimos hablando de populismo, Sales, y yo creo que ese es un personaje muy populista, ¿sí? Que en ese tema de la corrupción es muy populista. Es decir, el decir yo voy a donar mi sueldo es un acto muy, muy así, ¿no? Y el decir yo voy a llegar a acabar. Sí, exactamente. Yo voy a llegar a barrer con los ladrones. También es un lenguaje, además, muy directo, ¿no? Como muy sin filtros, muy sin rodeos, porque uno a veces ve pesado el lenguaje de Petro, así lo tenga muy claro. Yo coincido con Ana en que él es el que ha puesto los temas, pero para ciertos sectores es un lenguaje pesado, ¿no? Y el de Federico es, bueno, tiene dificultades también de comunicación, y digo que este señor lo que hace es poner cosas directas, sin filtro, y dirigido a un público también o a unos públicos particulares. Cuando uno mira por dentro el tema de la última encuesta donde él está tan cerca, creo que es la de Inbamer, donde está tan cerca Federico, uno se da cuenta como de, cuando uno mira los datos no globales, sino como el dato de algunas particularidades, se da cuenta de tres cosas, ¿no? De que es un tipo que puntea bien en la zona centro-oriental del país, ¿no? Que es los Santanderes, pero también Boyacá y algo con Dinamarca. Ese es un nicho importante para él. Pues claro, porque ahí también fue en Bucaramanga, que hace parte de esa zona, y ha tenido como cierta aceptación ahí. Dos, uno también advierte que le va mejor en las ciudades no capitales que en las capitales, ¿sí? Y también se advierte que le va mejor en los estratos bajos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un lenguaje que le llega a un público ávido de otras cosas, seguramente también cansado de la polarización, y este señor llega a copar un espacio que está ahí más o menos libre. Y fíjense en una cosa muy particular, y es que cuando uno mira también esa misma encuesta y otras que se hicieron ahí, uno no ve que Federico y Petro bajen drásticamente, ¿no? Baja un poco Petro, como 3 puntos en esa encuesta, y Federico creo que incluso sube un poquito, pero se mantienen más o menos en porcentaje de casi 40 Petro, casi siempre, más o menos, y de 20 y algo Federico, ¿no? 20 y algo, 25, otras 27, pero entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que lo que capta él, al parecer, pues porque eso sí estoy, digamos, especulando un poco, pero puede ser, lo que capta él es ese voto indeciso, ¿sí? Que se viene desinflando también. Es decir, cuando nos acercamos a las elecciones, el voto indeciso y el voto blanco empieza obviamente a tomar rostros, ¿no? Y a mirar hacia dónde. Y creo que él ha captado parte de esa votación indecisa, que todavía, digamos, no quería decir voy a votar por Fico, por Petro, sino que estaba ahí esperando algo más, y al parecer para mucha gente ese algo más llegó con este señor, pero es muy complicado. Ahorita si quieres hablamos un poco, yo digo una cosa sobre la confianza electoral que preguntaba Alexander, pero quisiera saber tú qué piensas de esto, Cata. Juan, me parece súper interesante lo que estabas diciendo, y le añadiría otra cosa, que Rodolfo Hernández también le viene a robar un poquito esa idea de cambio a Petro. Le araña, o sea, ya la discusión, lo que hace Rodolfo Hernández cuando entra, creo yo, es que ya acaba con la discusión de continuidad y cambio, que sería como la disputa entre Fico y Petro. Entonces, cuando entra Rodolfo Hernández, entra también como cambio. Entonces, va a haber cambio con Petro, va a haber cambio con Rodolfo Hernández. Entonces, ¿qué se van a inventar uno y otro para desmarcarse? Porque lo que muestran las encuestas de Inbamer, como estabas diciendo, es que si esa primera vuelta termina siendo, si a la segunda vuelta terminan yendo Rodolfo Hernández y Petro, es muy probable, según dice la encuesta, que haya un empate técnico, ¿cierto? Entonces, ahí la pregunta es si ya se difumina esa polarización entre cambio y continuidad. Entonces, ¿qué van a hacer los candidatos en esa primera vuelta para desmarcarse el uno del otro? Porque va a haber cambio con cualquiera de los dos. Ya ni Petro ni Rodolfo, o sea, podría ser como su bandera, porque
porque ambos proponen como, ese es el elemento como que los caracteriza, entonces me parece muy interesante. Otra cosa que me parece interesante de Rodolfo Hernández es que había permanecido como desaparecido 2 meses, o sea, no lo veíamos en debates, no estaba dando como la confrontación de frente, pues sí tenía su campaña como muy en TikTok y en redes, llegándole también a gente joven. Se fue Juan del Papa. Pero es un poco curioso que un candidato como tan desaparecido 2 meses, los otros dando como la pelea, los debates, discusiones internas, acusaciones entre unos y otros, y de pronto llega este personaje y parece como probable que le robe ese segundo puesto a Fico. Entonces yo creo que es muy interesante, como estás diciendo, como ese fenómeno que yo creo que nadie lo estaba esperando y que sí supone un giro, un viraje pues en lo que se estaba discutiendo hasta ahora. Yo creo que tiene un efecto como interesante en bajar un poco como el nivel también de, ¿cierto? Claro, va a ser complicado y ahí vamos un poco con la pregunta de Alex, ¿no? Y es el tema de qué tanto van a aceptar los resultados, pues porque esa es la parte más complicada. Yo creo que va a ser difícil porque yo sí creo que la diferencia entre Federico y Rodolfo puede estar cercana. Creo que la pelea en esta primera vuelta, por lo menos, puede estar más entre ellos dos. Y creo que el problema mayor va a estar en segunda vuelta, por lo que tú dices, porque en segunda vuelta se espera un asunto mucho más cerrado. Yo lo que creo es que sí hay una desconfianza por todo lado del sistema electoral y de la registraduría en particular, y que va a haber en este domingo va a haber mucho testigo electoral. Vamos a tener seguramente urnas con testigos de lado y lado ahí encima mirando lo que hacen las mesas, porque también lo hemos dicho en otros programas para otras elecciones. En este país las elecciones empiezan a ganar o a perder en las mesas, ¿no? en lo que haga muchas veces el presidente de la mesa o el más astuto, ¿no? Porque casi siempre en esas mesas están configuradas por uno muy astuto que ha estado ahí en 4 o 5 procesos o toda la vida como jurado electoral, y otros 3 que llegan un poco más nuevos, y entonces hay alguien que maneja la mesa, ¿no? Que ese es otro tema pues que va a ser muy interesante. Yo creo que va a estar muy álgida la cosa, pero creo que el tema de la aceptación de los resultados va a ser más complejo en la segunda vuelta, sea quien sea el que llegue con Petro, porque yo también creo que va a haber Petro y alguien, ¿no? Obviamente eso dado lo que ha marcado las encuestas desde un principio y un poco la estabilidad de la aceptación de Petro ahí entre el 40, un poco más o menos, creo que hace rato sí decíamos que haya un candidato fijo en segunda, pero me temo que sí, que ahora va a haber reclamos seguramente, va a haber mucho testigo electoral, va a haber también un escrutinio muy complejo también, que puede llevarse varios días, pero la segunda vuelta puede ser más complicada. Yo comparo esto con lo que pasó también en Perú. Recuerden, en Perú la aceptación de la Fujimori no fue, casi que no aceptó el resultado, y muchas semanas en el escrutinio, y ella lo que hace es inicialmente invitar a la calle, ¿no? Eso lo podemos esperar acá también, pero para también poner ahí un punto de comparación, Cata. Pues sí, lo que estás diciendo a mí eso me parece lo más preocupante de estas elecciones, o sea, lo que estás diciendo es cierto, o sea, yo creo que el gran problema para mí de estas elecciones es la falta de confianza en el sistema electoral y la posibilidad de que ninguna de las partes reconozca el resultado, porque entonces una democracia se define porque quien pierde las elecciones está dispuesto a aceptar el resultado y a estar en la oposición durante los 4 años que siga, pues, que le toque pues de gobierno al contrincante. Pero ya cuando nosotros estamos discutiendo si los partidos políticos sí van a reconocer esas elecciones, y a pesar de que yo creo que siempre que hay elecciones presidenciales siempre salen los candidatos a decir va a haber fraude en las elecciones, y normalmente yo creo que eso es una denuncia que se hace y que siempre está en el aire, pero yo creo que a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, lo que tú decías, yo creo que lo grave acá es que incluso el propio gobierno, que es el que organiza las elecciones,
denuncia la posibilidad de un fraude. Entonces uno dice, si el que está organizando las elecciones, si el que tiene al registrador, a los órganos de control, si el que organiza como tal tiene dudas sobre la transparencia de las elecciones, entonces ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la oposición? ¿Qué pueden esperar los que participan de las elecciones? Y eso entonces es problemático porque también le conviene un poco a todos, porque todos saben que si les va mal, pues la carta va a ser, pues hay fraude en las elecciones. Entonces hay como de pronto también un problema claro con la registraduría. O sea, yo creo que ese no es un problema inventado, ese es un problema que ya con tiempo lo denunciaron, con tiempo se sacó a la luz y que el registrador pues desafortunadamente no logró corregir. Pero aparte de eso, yo creo que también hay una ficha que juegan los partidos políticos ahí, y es que todos van a tener a la mano ese as si no consiguen los resultados que esperan. Y como decías tú, Juan, yo creo que ese va a ser el problema, sobre todo en la segunda vuelta, cuando la elección sea más reñida. Aquí la confrontación, como tú dices, va a ser entre los dos segundos, si es Fico o Rodolfo Hernández, pero en la segunda vuelta, cuando ya la confrontación sea en serio por quedarse con las elecciones y cuando va a ser tan estrecho el margen, yo creo que ahí sí vamos a tener un conflicto de verdad que es impredecible como hacia dónde pueda llevar eso, con los riesgos que se supone para la legitimidad de las instituciones y para mantener una democracia. Sí, cuando no haya mañana, ¿no? Como se dice en la segunda vuelta. Eso me parece. Que es el problema. Y otra cosa, yo no sé si los militares también, con los pronunciamientos que han hecho los militares, a mí también me parece. Pues yo creo que igual no habría pues como un escenario en este momento, pues internacionalmente tampoco sería favorable un golpe de Estado, pues, o que los militares se impusieran, pero no deja de dar sustico que los militares hagan declaraciones públicas y que tengan tan claro que no aceptarían a uno de los candidatos. Entonces yo creo que eso se suma como a ese riesgo. Sí. Una pregunta sobre eso justamente. La veeduría internacional, en términos de las organizaciones que van a estar acá, por ejemplo, ya está instalada la MOE Europa durante la presente semana y harán pronunciamientos durante el domingo en un par de oportunidades y luego el lunes o martes a manera de resumen. Pero también hemos tenido temas relacionados con la verificación del software y ya el Consejo Nacional Electoral dijo que no, que eso no va. ¿Eso genera más dudas frente al proceso? Sí, yo creo que eso es una... Juan, dale. No, pero coincido, pues si lo digo muy rápido, yo creo que es mucho mejor tenerlo. Es mucho mejor tener todo tipo de garantías, todo tipo de veedurías internacionales, nacionales, misiones de observación de Europa, de otras partes, de Colombia. Yo creo que mientras más ojos haya y más verificación posterior, porque eso es como un poco jugar un partido, Alex, sin tener el VAR, ¿no? Hoy. Digámoslo un poco así para que nos entiendan también, es un poco no tener un recurso que se puede tener, ¿no? Y que entiendo que el recurso estaba dispuesto, y por eso digo ahora que la queja un poco también del presidente es, bueno, ¿por qué no hicieron eso? El registrador parece que no por lo menos hasta ahora que estamos hablando, no ha habido pues como reconocimiento de eso y hasta ahora parece que la decisión es esa. No sé si cambian en los próximos días, pero según dijo el Consejo Electoral, como está diciendo Alexander, no va a haber, y eso me parece complicado. Siempre es mejor tener el mayor número de filtros y de ojos y de observación posible, Catalina. Sí, no, yo creo que lo mismo que estás diciendo, yo creo que además el registrador había dicho que iba a haber esa veeduría internacional, fuera de lo que ya pasó el 13 de marzo, es que no es como si fuera la primera vez, como cuando íbamos a elegir congresos, ya tuvimos problemas, ya supimos lo que pasó con los partidos políticos, ya supimos que sigue habiendo problemas con los votos que aparecieron, que le aparecieron al pacto histórico, pero el Centro Democrático y otros partidos siguen afirmando que esos votos fueron unos votos inventados. Entonces yo creo que si ya acabamos de tener unas elecciones hace 2 meses en las que todavía no nos hemos terminado de poner de acuerdo y vamos a tener las elecciones más importantes que terminan siendo, pues yo creo que las más importantes son las de Congreso, pero estas van a ser decisivas también. Entonces vamos a tener estas elecciones con la duda que viene de hace 2 meses, pero además en un escenario mucho más polarizado. Yo creo que los resultados sí pueden llegar a ser como desastrosos un poquito, creo.
Y hay un tema que no hemos tocado mucho, porque hablabas ahora del tema de la personalización, que yo coincido contigo, estas elecciones y en general el sistema de partidos nuestro es un sistema muy personalista, eh, donde el tema pues, de los programas y de las ideologías suele ser muy débil, muy precario, pero en estas elecciones tenemos una particularidad y es que tal vez son de las últimas elecciones en los últimos 20 años donde no hemos visto directamente al presidente Uribe hacer campaña por un candidato en particular. Él estuvo haciéndole campaña a Zuluaga, pero con esto no ha tenido como esa misma iniciativa. Algunos desde antes de las elecciones empezaron a hablar del fin del uribismo, pues como digamos un periodo que ya cumple 20 años en el país. Yo creo que hay un debilitamiento pues del uribismo y del personaje, y tal vez por eso su ausencia en los últimos días. También el debate, él opina y dice cosas cuando dice Petro también, pero uno no lo ve pues como tan de frente decir. Y también un poco la estrategia de Federico ha sido ocultar digamos, el uribismo, ¿no? Es decir, yo no soy el candidato uribista, yo soy tal cosa y represento el cambio. Fíjate que no solamente esos dos dicen que son el cambio, ese también dice que es el cambio, ¿no? Pero es muy particular también, donde tenemos unas elecciones en las que después de 20 años la figura de Uribe parece no ser tan definitiva en las elecciones. No sé cómo lo ves tú. Mira que me parece muy interesante eso, porque yo creo que Uribe ha desaparecido un poco de ese escenario político, porque es la primera vez que en vez de sumar resta. Yo creo que es la primera vez en la que, pues no sé qué opinas ahí, pero yo creo que cuando Uribe apoyaba a un candidato terminaba siendo como el ungido, pues como para continuar en la presidencia. Pero pasó con Santos, pasó con Duque, pero en este caso yo creo que después del gobierno de Duque, ya el espaldarazo que diera Uribe pues iba a restar más votos que a dar, y yo creo que esa es un poquito la razón por la que Federico se ha tratado como de desligar del Centro Democrático. Esa también fue la razón, creo, por la que Equipo por Colombia no lo quiso recibir en su coalición. Entonces yo creo que tener como Uribe al margen, y creo que también ha sido como una cosa estratégica, es porque a diferencia de lo que pasaba en otros años, ya la opinión de Uribe termina más quitando votos que poniendo. No sé cómo lo veas ahí. Yo creo que sí, pues, y dijiste otra cosa que es muy importante, y es el desgaste del gobierno ha sido brutal. Es decir, este gobierno ha sido el mejor, ¿cómo se dice? Sí, para el ascenso de Petro. Yo creo que lo tiene ahí, pues desde el principio ha sido el mejor jefe de debate que haya podido encontrar Petro, digamos, los desaciertos, las cosas que dice a veces, lo complicado que ha sido, digamos, un gobierno en el manejo, por ejemplo, de la protesta, todo eso que ha pasado con este gobierno que es tan complicado. Y eso sumado también a que Uribe finalmente es un personaje que está imputado, ¿no? Y que está siendo en este momento parte de un proceso que lo tiene todavía en vilo, y yo creo que ellos pensaron que se podían zafar de eso recién, y que se iba a archivar, como pasa casi siempre con las investigaciones en su contra, pero en este caso la investigación continúa, y él puede ser llamado a juicio, ¿no? Que es una instancia ya que lo pone en otro lugar. Y mira que yo creo que eso lo vimos incluso desde las elecciones de Congreso. Vimos como la caída del uribismo en curules, en Senado y en la Cámara. Yo creo que obedece sobre todo el castigo de los electores hacia el gobierno de Duque. Y también el no tener un candidato propio, y que finalmente Oscar Iván hubiera tenido que renunciar a su campaña, pues también muestra como esa debilidad a la que tú estabas diciendo del Centro Democrático, y que definitivamente Duque, con el manejo que ha hecho de la protesta social, también con el manejo de los órganos de control. O sea, yo creo que tener unos órganos de control de bolsillo ha deslegitimado mucho al gobierno también, o sea, el fiscal, el contralor, la procuradora, o sea, todos estos órganos de la mano de... Pero perdón, que además se note tanto, ¿no?
porque Sí, también los porque tuvimos igual, con Santos. sí, todos participan, todos nominan, o sea, igual pues el fiscal es Pero nominado por el presidente, pero sí, como tú dices, o sea, alguien tan cercano, con las mismas actuaciones, por ejemplo, de la procuradora, que uno dice, bueno, además de ser cercana, parece estar ejerciendo funciones más políticas que de control, entonces yo creo que eso también desprestigia ese gobierno de Duque y hace que no sea pues el uribismo como una opción muy atractiva pues en estas elecciones. sí, yo pues insistiría en una cosa y es que no hemos mencionado mucho, pero de lo que se ha hablado mucho recién, y es el tema de la desinstitucionalización del país con eso, ¿no? Es decir, una procuraduría que hace de juez además, ¿cierto? Que sanciona Y que fuera alcaldes en ministra también. ejercicio, funcionarios, que fue ministra, sino Sí, una cosa que raya también digo, en otras ocasiones han sido ser, digamos, del mismo partido, posiblemente puestos por el presidente, o sugeridos por el presidente porque son elegidos en otras instancias, pero ahora sí se les nota mucho más, pues, como el tema de, pucha, estamos aquí vamos, y no queremos perder esto, ¿no? Que es lo otro. claro. Yo creo que Y, han tomado partido en mucho. Y yo creo que también con las salidas del presidente, por ejemplo, con su participación en política, que ha sido muy evidente y que ha sido pues como denunciada por todos pues, como los medios de comunicación, la participación de los militares, que es una cosa muy grave en política, que es algo que se veía sobre todo en los años 80, 70 y 80 y que tuvo pues unas consecuencias perversas, por ejemplo, para el proceso de paz de Belisario Betancur con las FARC en su momento, y como volver a ver a los militares deliberando en política e interviniendo, a mí me parece una cosa preocupante y que sí muestra como un giro y de los órganos pues como de control y de quienes están llamados como a moderar un poquito esos excesos que no tienen pues como asiento pues en una democracia. No sé, Alexander, cómo estamos de tiempo. Dale. Gracias, Nos profe. emocionamos. 5 minutos para resumir los temas fundamentales de la conversación. Y Pero por supuesto, me dejas poner un tema último muy corto, y me disculpas, muy, muy corto, y es el tema de que no hemos tocado mucho, que es el tema de los debates, ¿no? Más allá de que los debates tengan o no incidencia, parece que últimamente ha sido importante el tema de esta semana se ha reactivado el tema de los debates y tenemos a Rodolfo diciendo no voy a debates, ¿cierto? Eso es muy particular porque uno, por ejemplo, en las contiendas electorales en Estados Unidos ve que los candidatos van a los debates, ¿no? En el Ecuador hay un debate que es obligatorio, uno de los televisivos tienen que ir sí o sí, por ley, ¿cierto? Y acá parece que es estratégico en un momento ir a debates y en otro no, ¿cierto? En este momento Rodolfo no va a los debates, según algunos, pues porque tiene más que perder que ganar. Él ha ganado lo que ha ganado en otros escenarios y de pronto lo puede perder ahí. En fin, quería solo mencionar eso, Alexander. Sí, yo creo que una cosita ahí chiquita, eso me parece súper importante porque lo que yo veo es que también con el desconocimiento que hay veces muestra Rodolfo Hernández del país, que se queda como corto y él mismo lo dice sin problema, él dice yo no conozco tanto, yo lo que tengo les garantizo es un buen equipo, yo voy a gobernar con un buen equipo, pero yo tampoco, hay muchos temas que yo no manejo y uno del presidente sí espera, más en los sistemas presidenciales, uno tiene la sensación de que el presidente maneja todas las ruedas pues como dentro del Estado, uno si quiere pues o se imagina que tenga un conocimiento muy profundo del país. Y yo creo que en los debates, en el último debate que hubo, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, Petro sí muestra un conocimiento muy profundo y cuando uno ve a algunos candidatos tambalear, yo creo que eso puede quitar un poco de votos y yo creo que eso es lo que le pasaría de pronto a Rodolfo Hernández asistiendo a un debate, que es el Ese es el momento temor, yo creo. sí, que es el momento en el que uno mide qué tanto saben y ahí los ve como patinando con la discusión que tuvo con Fajardo con las matemáticas, que no le Yo no sé daban. si se acuerdan, ya para terminar, discúlpame, el tema de Mocus, tal vez en el penúltimo debate contra Santos. En Yo ese recuerdo. debate a Mocus le fue re mal, porque es Y, que Mocus tiene un lenguaje que no es tan televisivo, que es muy filosófico, y me acuerdo que eso fue muy complicado para él, y yo creo que eso tuvo algo que ver en el resultado. Alexander, qué pena habernos extendido un poco más como siempre, pero cuente a ver.
Estamos a tiempo. Dale. De hecho, se puede resumir el tema de Rodolfo, es que llegó a un punto muy alto en términos de las encuestas de favorabilidad. Toca esperar qué sucederá con el 29, pero se podría aplicar que, como no va a los debates, es mejor entonces que se quede quieto, porque donde lo conozcan más, quizás esos votos se pueden perder. Es mejor que no. Yo creo que eso es un poco lo que dicen los estrategas, ¿no? Dice, pucha, espere ahí, usted está bien en lo que está haciendo en la calle, en el TikTok, hágale, pero no se exponga. No es necesario que se exponga. Y yo creo que un poco a él lo coge la ola en un momento muy, muy apropiado, ¿no? Fíjate que en esta semana no hay mediciones. Y capaz que él va, pues hay mediciones internas de los partidos que a veces no, pues a veces se filtran y la gente las conoce, pero normalmente yo creo que esa es como la sugerencia para él, y yo creo que él mismo, como dice Catalina, está convencido de que no conoce el país, ¿cierto? Y que necesita un muy buen equipo para gobernar. Eso es una forma también de ver el asunto, pero bueno, eso es, digamos, y él también dirá, pues es que aquel tampoco fue a los debates, ¿cierto? Hasta hace poco. Y también dirá, es que Duque no fue a los debates de segunda vuelta, porque también yo creo que ahí había un tema de exposición importante. No sé qué piensa Cata. Y mira que, por ejemplo, también estoy de acuerdo con lo que decís y lo que decía Petro también. Hubo un momento en el que dijo, yo no voy a ir a más a debates hasta que se me garantice como la seguridad. Yo creo que Petro también estaba muy seguro un poco de, yo ya estoy en primera vuelta fijo, de pronto no vale la pena ir más a más debates. Yo creo que, como tú dices, los candidatos calculan mucho qué pueden sacar, qué pueden ganar o perder de asistir al debate. Que yo creo que con los ciudadanos no es tan leal esa decisión, porque finalmente yo creo que ese es el momento en el que nosotros queremos verlos discutir con propuestas, porque lo que hemos visto en la campaña es ver ataques de que si uno es corrupto, de que si no lo es, de que si recibe el apoyo de los partidos tradicionales o no, pero más allá de eso, como propuestas muy puntuales, yo creo que el momento fuerte es un debate en donde no tiene al equipo respondiendo, en donde cada uno tiene que mostrar que sabe o no del país. Entonces yo creo que es más leal con los electores que todos. Yo creo que sí. Y como la gente no lee los programas normalmente, yo creo que eso es un espacio importante, Alexander. Bueno, un capítulo muy interesante con una ventaja para nuestros oyentes, y es que tanto con la profesora Ana Catalina Arango como con el profe Juan Carlos Escobar tendremos la oportunidad de continuar estos diálogos. Termina el consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia con Ana Catalina Arango como invitada central, profesora e investigadora de la Universidad de Envigado. Nuestro coordinador académico Juan Carlos Escobar, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Siguiente escenario, domingo 29 de mayo, 8 de la mañana, 9 de apertura. Luego 12 del mediodía con la coordinación de Juan Carlos Escobar en términos académicos. La media jornada posteriormente, después de las 3:30 de la tarde, estaremos ya con la expectativa frente al cierre de urnas y por supuesto el conocimiento poco a poco que tendremos de los resultados de esta primera vuelta presidencial. Allí Ana Catalina Arango será una de nuestras panelistas centrales junto con Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos, y Luqueji Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Además, más académicos y académicas se van a integrar en esa programación especial que tendremos después de las 3:30 de la tarde. Significa entonces que no quedamos cortos de tema, los demás llegarán en la próxima jornada de domingo. Profesora Ana Catalina, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto, tenemos más citas pendientes con usted. Alex, muchísimas gracias a ti y a Juan, muchas gracias. Muy provechoso este espacio, o sea, aprendo muchísimo de ustedes, de verdad, muchas gracias. A usted por acompañarnos. Profe Juan Carlos, 1 hora exacta, cumplimos. Hoy cumplimos, Alexander, gracias. No, gracias también a Catalina por acompañarnos y a ti, Alexander, por la conducción. Pues amigos, amigas oyentes, nos despedimos rápidamente de este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia, porque en la radio continuamos con RAD 57, una especial adicional de elecciones y, por supuesto, en desarrollo de esta propuesta, la versión video circulará en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una feliz tarde para todos y para todas.